Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende dónde nos estén mirando. El día de hoy en Hablemos de Innovación, Ciencia y Tecnología, tenemos a una invitada especial, a la licenciada Giovanna Raico. A ver, buenas tardes, Giovanna, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Muy ¿Qué buenas tal? tardes, Giovanna, bienvenida a este espacio de Universal TV en alianza con la Plataforma Tecnológica Peruana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Muchas gracias por la invitación. vamos a presentar a Giovanna. Giovanna Raico Morales es una licenciada en lingüística con una destacada trayectoria en diversas áreas de comunicación y educación, especializada en estrategias de evaluación e intervención en dificultades de lenguaje infantil. Se ha destacado como autora de libros adaptados para personas con discapacidad y especialista en logogenia para niños sordos. Con una sólida formación académica, posee una maestría en lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha realizado múltiples cursos de especialización en temas como educación bilingüe, lengua de señas peruana, morfosintaxis, entre otros, ¿no? Y su experiencia laboral abarca la enseñanza en centros educativos y apoyo en docencia universitaria, así como roles de liderazgo en proyectos de investigación en prestigiosas universidades. Giovanna Raico también ha demostrado un fuerte compromiso con la labor social, participando en donaciones, enseñanza de la lengua con señas, apoyo psicológico a madres de niños sordos y actividades de voluntariado en la comunidad. Su experiencia abarca campos como la lingüística amazónica, castellano amazónico, educación bilingüe y análisis del texto, lo que muestra su versatilidad en temas relacionados con la comunicación y la educación. Además, ha participado activamente en congresos, coloquios y talleres y ha sido reconocida por su labor y contribuciones en la investigación y en el ámbito académico. Su liderazgo, responsabilidad y compromiso en la educación, investigación y apoyo a la comunidad la convierten en una experta en comunicaciones y lingüista con, con un enfoque integral en la inclusión y el aprendizaje. Desde septiembre del 2011 a la fecha, se desempeña como gerente general de la red Tours, de la cual nos comentará ahora Giovanna. Muy buenas tardes, Giovanna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Un gusto estar el día de hoy con ustedes y compartiendo un poquito de mi experiencia que he ido adquiriendo a través de los años, ¿no? En el área del turismo. Excelente, excelente. A ver, en primer lugar, para muchos que no entienden esa terminología, ¿qué significa la logogenia? Para que muchos de los espectadores sepan bien a qué se refiere este tipo de especialidad. Bueno, la logogenia es la enseñanza del español a niños sordos. Es así como nosotros, personas oyentes, estudiamos el inglés, el francés, ¿no? Como segundo idioma. Las personas sordas, para poder llegar a pisar un instituto superior o de repente hasta una universidad, necesitan aprender a leer el español, porque ellos pueden manejar muy bien su lengua, ¿no? Que en este caso es la lengua de señas. Pero cuando uno llega a la universidad o al instituto superior, tienen que aprender a leer libros, aprender a escribir o redactar y hasta elaborar su tesis para poder culminar la carrera. Entonces, la logogenia se encarga de que la persona sorda aprenda el español como debe ser, ¿no? Con las preposiciones, los conectores adecuados. Porque la lengua de señas, si nosotros ahondamos un poco más, es una lengua que no utiliza conectores, no utiliza determinantes, solamente el verbo y el objeto, ¿no? Que es el complemento. En algunos casos puede utilizar los sustantivos o el sujeto. Entonces, le Excelente. enseñamos a las personas sordas a tener ese orden de sujeto, verbo, objeto, que es la estructura de la oración, ¿no? Del Ah, español.
Perfecto. Y para ti, ¿cuáles consideras que son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en términos de comunicación y acceso a la educación? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las limitaciones es la falta de intérpretes, la falta de apoyo, ¿no? En algunos casos del Estado que necesita implementar mucho más para que personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva puedan tener acceso a una educación superior, ¿no? O a una educación adecuada. En la actualidad, por ejemplo, hablamos de los colegios inclusivos o de las escuelas inclusivas, pero si vemos la realidad, muchas veces no hay intérpretes en las aulas. Son muy pocos colegios del Estado que tienen intérpretes, por ejemplo, en lengua de señas, que son un apoyo muy importante para este tipo de educación, ¿no? Ya que sin el intérprete la persona sorda no puede entender lo que el profesor, en este caso oyente, está queriéndole transmitir. Excelente. Por ejemplo, en este caso, como en este programa, hablemos de innovación, ciencia y tecnología. ¿Cómo la tecnología está ayudando en el proceso de aprendizaje y comunicación de esta comunidad de personas con capacidades especiales? Bueno, lo que hemos podido observar en este corto tiempo, creo que lo bueno de la pandemia, pues, debemos sacar algo positivo, ¿no? De lo que nos ha ocurrido, es que la tecnología ha avanzado bastante. Ahora hay muchos aplicativos con los cuales una persona, por ejemplo, sorda, puede leer a través de un aplicativo, de un app, lo que la persona oyente le está queriendo transmitir, ¿no? O puede encontrar en un aplicativo la palabra que quiere transmitirle a un oyente, ¿no? Una persona ciega sí es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque todavía no hay una tecnología especial, por ejemplo, con los celulares, ¿no? Pero sí de repente con los libros en braille o las tarjetas también que se pueden dar en lengua braille. Ya, sí, bueno, también ahora en los celulares también hay opciones, ¿no? Para que lea todo lo que hay en la pantalla, así también le puede transmitir lo que puede estar pasando en su pantalla. Hay un tema también importante, he visto ya mucha literatura, por ejemplo, que va acompañada con algunas ayudas tecnológicas, otras tipo braille. ¿Cómo ves tú el desarrollo de este tipo de ayudas acá en el país? ¿Estamos en qué nivel? ¿Está muy difundido, está poco difundido? ¿Cómo has visto tú esta casuística? Bueno, desde mi punto de vista, es muy poco difundido. Y hay que tener en cuenta que muchas personas que tienen discapacidad auditiva o discapacidad visual no han pisado colegio o no han tenido una educación secundaria. Muchos de ellos todavía se han quedado en la educación básica, inicial o hasta primaria, pero por las mismas limitaciones económicas que pueden tener la familia o la misma sociedad, entonces no han avanzado mucho más. Es una pena, ¿no? Decir esto, pero en nuestra realidad, una persona con discapacidad es muy complicada que llegue a pisar una universidad. En la actualidad se está dando, pero lentamente, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un ingresante en la Villarreal a la Facultad de Derecho, ¿no? Que es una persona sorda y se está tratando a través de cartas y conversaciones con el Ministerio de Educación a que le manden un intérprete para que él pueda seguir estudiando. Muchas veces las personas sordas, por ejemplo, han adquirido habilidades como son la de leer los labios, la de leer los labios o en algunos casos hasta de articular, ¿no? Algunas palabras, algunos sonidos para hacerse entender. Se han vuelto oralistas. Entonces, eso también los ha ayudado bastante, pero ese trabajo es desde muy pequeños, no es ya cuando es un joven o un adulto. El trabajo es desde niños, ¿no? Que se tiene que empezar a ayudar a estas personas para que puedan tener una educación digna. Ya, y dentro de tu experiencia, cuéntanos algún caso especial de alguna persona que haya logrado superar esas barreras y que haya podido salir adelante, ¿no? ¿Tienes algún caso que te acuerdes?
Sí, bueno, bueno, tenemos por ejemplo el caso de Carito, que yo la conocí en mi experiencia laboral cuando en esos tiempos estábamos con el Ministerio de Educación trabajando todo lo que tenía que ver con las personas sordas en Dijeibir y íbamos a regularizar la lengua de señas. Fue un inicio que tuvo el Ministerio de Educación y tratamos con San Marcos de poder ¿no? Normar la lengua de señas y ahí conocí bastantes personas sordas que habían alcanzado la educación superior y una de ellas fue Carito, que era una ingeniera industrial, pero lamentablemente, y por así decirlo, ella no podía desarrollar sus habilidades en lo que había estudiado y se dedicaba a la docencia, ¿no? Ella enseñaba a personas oyentes como yo la lengua de señas. Y yo llevé clases con ella de lengua de señas, ¿no? Por eso es que he aprendido un poco lo que es la lengua. La lengua de señas es como cualquier idioma, como el inglés, el francés, el quechua o el aymara. Si no lo pones en práctica, se te olvida. Entonces tenemos que estar en constante práctica con personas sordas para poder seguir aprendiendo más de ellos y seguir aprendiendo más de la lengua. Ya, y por ejemplo, en el caso, Auro, hablaste de que falta todavía tema de legislación y cosas por el estilo. ¿Qué cree que sería oportuno impulsar, por ejemplo, para que haya mayor acceso a estas personas con discapacidad? Muchas veces es visual o auditiva, para poder acceder a una mejor educación o que puedan ellos comunicarse. Bueno, en la actualidad existe una ley, ¿no? Que es la 29973, que es la Ley General para las Personas con Discapacidad. Pero yo siempre trato de decir, ¿no? Personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual o discapacidad cognitiva o discapacidad motora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que especificar el tipo de discapacidad. No podemos decir que todas las personas que tienen alguna limitación tienen todas las discapacidades, ¿no? Una persona con discapacidad, por ejemplo, auditiva, la única dificultad que tiene es que no puede oír, pero de ahí tú lo ves caminando o lo ves transitando por una avenida y tú ni te imaginas que es una persona sorda, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se desarrollan y avanzan con normalidad. Su única deficiencia es que no pueden oír, pero ellos han adquirido otras habilidades, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que te dije hace un momento, que es el lenguaje de labios. O una persona ciega, ¿no? Que no puede ver, pero ha desarrollado también otras habilidades, que es el tacto, ¿no? Las emociones. Entonces, yo creo que la ley se ha hecho para que nosotros podamos tener una base y en base a eso poder trabajar, ¿no? Siempre respetando a las personas con diferentes discapacidades que tienen, ¿no? Ya, excelente, excelente. Creo que nos querías hablar algo acerca de las cifras, de temas que hay de estadísticas en este campo. Bueno, sí, según el INEI, ¿no? Según el INEI, tenemos nosotros una estadística de 10,3% con discapacidad, ¿no? Que vienen a ser aproximadamente 3.350.000 personas, de las cuales el 56% son mujeres y el 43% son varones, ¿no? Esto según datos estadísticos del INEI. Ahora, si nosotros queremos de repente segmentar un poquito más, nos damos cuenta que según el CONADIS, el 43,4% tienen una discapacidad para moverse o caminar. El 29,71% son personas con discapacidad intelectual. El 12% son personas con discapacidad auditiva y el 11% son con discapacidad visual. Otros, ¿no? El 3% aproximadamente. Entonces, ese tipo de limitación que ellos tienen, hay que decirlo, es una limitación permanente, ¿no? Que no se puede desarrollar. En algunos casos, por ejemplo, cuando es una discapacidad auditiva leve, se le puede poner un implante coclear, ¿no? O audífonos.
pero cuando ya es una discapacidad auditiva, por ejemplo, severa, entonces ya tienen que aprender la lengua de señas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que como empresa los espacios tienen que ser adaptados, ¿no?, a las personas, y no tiene que ser al revés, no nosotros, sino los espacios en los cuales ellos se desarrollan o se desenvuelven tienen que ser adaptados, ¿no? La accesibilidad arquitectónica, el transporte, la accesibilidad a la información y a la comunicación, o a los servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que se hace en el canal del Estado, poner a una persona o a un intérprete en lengua de señas para que no solamente la información sea transmitida para personas oyentes, sino también para personas sordas, ¿no? Y eso es muy importante. Mirando, el día de... Sí, 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 disculpa. Adelante, adelante. ¿Aló, Joana? Sí, sí, te escucho. Ya, no, no, sí hubo una interferencia. No, de todas maneras, o sea, la siguiente pregunta que me gustaría que enfoquemos es, ¿qué investigaciones importantes conoce que se estén haciendo a nivel país o a nivel Latinoamérica para poder ayudar a esta comunidad? Bueno, una de las investigaciones que ahorita se está haciendo, por ejemplo, es en la Católica, ¿ya? Donde se está haciendo el diccionario de la lengua de señas, ¿no? Se está ayudando a lo que es el diccionario de la lengua de señas. Es un material muy importante que va a ayudar bastante a las personas sordas a conocer su mismo idioma. Otra investigación, por ejemplo, que es en mi caso, que es la fonología de la lengua de señas, ¿no? Pero muchos dicen fonología. Fonología es sonido, ¿no? El sonido de las consonantes, el sonido de las vocales. ¿Cómo es posible que se estudie la fonología de la lengua de señas si las personas sordas no pueden hablar? Pero sí se da, ¿no? Así como en el español nosotros tenemos, por ejemplo, el tono, la entonación, el acento o el alargamiento vocálico en algunas lenguas, en la lengua de señas también tenemos rasgos distintivos, por ejemplo, que es la configuración manual, ¿no? El punto de articulación. También tenemos los rasgos no manuales, el espacio, ¿no?, en el que se da la seña. Entonces, ese es el proyecto que ahorita yo, por ejemplo, estoy desarrollando y estoy a punto ya de sustentar la tesis para la maestría en la Católica, ¿no? La fonología de la lengua de señas con la configuración en función distintiva. Por ejemplo, para más o menos centrarnos, ¿no? Yo te puedo decir, ¿no? Esto es la configuración de la letra, ¿sí? De la letra B, la consonante B que nosotros conocemos. Pero si yo hago un movimiento, esto, ¿no?, es baño, ¿sí? Ya, Y si yo lo junto con las dos manos, es bote. ujú, Entonces, ahí, por ejemplo, estoy usando la misma configuración manual, que es la mano, para hacer dos palabras diferentes, ¿no? Y así hay muchas palabras que van incorporándose al diccionario y que se van creando también palabras nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque como cualquier lengua, ellos van innovando, van creando y van insertando a su diccionario, a su vocabulario, palabras nuevas, ¿no? ya, y así como hay la Real Academia de la Lengua Española, ¿hay alguna Real Academia de Lenguaje de Señas? No, 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 pero sí hay un diccionario de la lengua de señas peruana que ha sido actualizada por el Ministerio de Educación, y como cualquier idioma, existe, por ejemplo, la lengua de señas de Chile, existe la lengua de señas americana, la lengua de señas argentina, ¿no? La lengua de señas australiana y canadiense, que muchas veces no tienen nada en común, son Ya. lenguas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, decir de que hay una lengua de señas universal, no, no existe, porque así como en el español hay variedades dialectales, igual en la lengua de señas. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando aparecen palabras como blockchain?
cómo se hace para, que hay algunos países donde aparece que inmediatamente lo incorporan? ¿Qué hacemos nosotros en Perú para incorporar esas palabras? De eso se encargan las personas sordas. Ellos, a través de las redes sociales, que en este caso utilizan bastante el WhatsApp, ellos conversan y llegan a un consenso para saber si esa seña es la correcta para decir, por ejemplo, todo lo concerniente a la tecnología. Si yo quiero decir, por ejemplo, Internet, ¿no? O conectarme a la red. Entonces ya son señas que ellos mismos las han creado y las han normado y que las usa la comunidad. Es muy importante eso, ¿no? Porque la comunidad sorda es la que se tiene que encargar de hacer la seña o de crear la seña si es que no la hubiera, no la persona oyente, porque ellos son los usuarios. Ah, qué interesante. O sea, se mueve más por la iniciativa de la comunidad que por alguna regulación que pueda haber. Bueno, ahora que estamos conectados, es más sencillo, ¿no? Pero Exacto. antiguamente que no teníamos pues el internet, habrá sido un problema muy difícil. Yo creo que ese es otra de los beneficios de la tecnología, ¿no? Sí. Hablabas de que la pandemia también ayudó a este proceso de comunicación. Explícanos un poco más, ¿en qué casos, por ejemplo? Como tú mismo lo dices, Alberto, antes de que, bueno, antes de que existiera tecnología, pues nosotros verdaderamente no sabemos cómo vivíamos, ¿no? Porque nos comunicábamos por medio de cartas. Si tú, por ejemplo, tenías un familiar en Estados Unidos o en otro lado del mundo, pues la carta llegaba después de 15 días o un mes, ¿no? Y eso sí tenías suerte. Pero con la tecnología que ha llegado, ¿no? Ahora que podemos utilizar el WhatsApp, podemos utilizar las redes sociales. Si tú tienes un familiar, pues en otro continente, no hay una limitación para poder comunicarse, porque lo puedes hacer en ese instante y a la hora que tú creas conveniente. Y ha ayudado bastante en eso a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque antes ellos no tenían contacto unos con otros. De repente tenían contacto en sus iglesias, porque muchos de ellos acuden a las iglesias, ¿no? Y forman sus grupos de estudio, ¿no? Sus reuniones. Pero con la tecnología, pues ahora ellos conversan con otros sordos de otros países, ¿no? Y es muy interesante porque ellos preguntan, ¿no? ¿Cómo se dice esta seña, por ejemplo, en Venezuela? Ah, en Venezuela se dice así. Ah, acá nosotros lo decimos de otra manera, ¿no? Entonces ahí viene el contacto de lenguas, ¿no? El contacto de idiomas. Y eso se ha dado a través de la tecnología, ¿no? Ah, excelente. Cuando hablaste de porcentaje, que decía que un 12% tiene problemas auditivos y un 11% visuales. Bueno, en otras personas que tienen otras discapacidades, ¿cómo es ese porcentaje, no? Porque en realidad hay muchas que tienen discapacidades físicas, pero sí tienen pues la audición, tienen el oído, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo están las cifras con respecto a la población en general? ¿Qué porcentaje, vamos a otras palabras, qué porcentaje están entre ese rubro de discapacidad visual y auditiva? Bueno, el porcentaje con respecto a las personas con discapacidad motora es baja, ¿no? Y si estamos hablando que una persona con discapacidad motora, su única limitación es no poder transitar, ¿no? Libremente, sino a través de una silla de ruedas o muchas veces a través de muletas. Una persona con discapacidad auditiva y visual, según el CONADIS, porque hay que tener en cuenta que esto es un informe o una fuente oficial, eh, es de un 11% a nivel visual y un 12% a nivel auditiva. Ujú. Pero hay que también tener en cuenta que muchas veces estas estadísticas no llegan a todas las comunidades, así que puede ser también mayor, ¿no? O también va a depender mucho de la persona que haga también la encuesta, porque hay que también capacitarlos a ellos. Nosotros hemos pasado por encuestas y sabemos cuando vienen a nuestro domicilio a hacer una encuesta, ¿no? De total, ¿no? De familia, quiénes están dentro de su domicilio, cuántos habitan, si hay. Y hemos visto que muchas veces ni siquiera nos encuestan, pero aparecemos dentro de la lista, ¿no? Porque no hacen su trabajo como debe ser.
Entonces hay que tomarlo con bastante cuidado, ¿no? Las estadísticas están ahí, según el INEI, según el CONADIS, y hay que basarnos en eso, ¿no? Para poder hacer estudios e investigaciones, ¿no? A futuro. Ya, y en el caso, por ejemplo, tú que has escrito libros, ¿cómo haces esa perspectiva, ¿no? ¿Hacia quiénes vas a dirigirlo? ¿Qué herramientas usas también para que llegar a esta población? ¿Cómo haces? Bueno, nosotros como empresa, en este caso como empresa turística, estamos promoviendo el turismo inclusivo para personas con discapacidad motora, para personas con discapacidad auditiva y con discapacidad visual, pero a través de libros adaptados, ¿no? Libros en alto relieve, libros donde la persona pueda, a través del tacto, ¿no? Pueda sentir el lugar, por ejemplo, si es una persona ciega, a través del tacto pueda sentir el lugar que está visitando. Acá, por ejemplo, yo te tengo, este es uno de los libros, ¿no? Y si lo puedes apreciar, acá, por ejemplo, tengo los baños termales, ¿no? Los Ya. baños termales de Picoy, donde estos libros, por ejemplo, que están hechos a base de tela, la persona ciega puede tocar, puede palpar y puede sentir los baños, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo también los baños de la Mama Guarmi, si han ido a Churín, ¿sí? Esto es una catarata, es una caída de agua, entonces la persona ciega puede tocar y a través de lo que nosotros le vamos explicando, él va experimentando. Y aparte también lo tenemos en lengua braille, para que él pueda leer el nombre del lugar que está visitando. Entonces, estos libros han sido creados a iniciativa propia para poder ayudar a las personas a entender un poquito el lugar el cual ellos están yendo a visitar, ¿no? Y para las personas sordas, por ejemplo, hemos hecho una carta en lengua de señas, ¿no? Para que ellos sean independientes. Cuando uno va a un restaurante, pide lo que quiere, ¿no? Lo que en ese instante le gusta. Pero una persona con discapacidad auditiva o discapacidad visual siempre tiene que depender de otra persona para que las pueda ayudar. Entonces nosotros buscamos de que la persona sorda o la persona ciega sea independiente, sin necesidad de pedir a otra persona que le diga o le explique qué cosa es lo que está ocurriendo. Ese es nuestro objetivo y nuestro fin, ¿no? Ya, vi por ahí unas propagandas que salía Lionel Messi promocionando una especie de lentes para personas ciegas, pero que aparentemente le decían, le contaban todo el entorno que había, ¿no? Con inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial podía reconocer las imágenes alrededor y le decía qué cosa es lo que se veía alrededor. ¿Sabes algo de esa tecnología? Bueno, verdaderamente te soy sincera, no sé, pero es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ciega, a través de las emociones del lugar donde está, ellos sienten, por ejemplo, uno cuando va a la playa siente la brisa que choca tu piel, ¿no? La brisa del mar. Igual es una persona ciega. Ellos pueden sentir emociones, pueden sentir cosas que muchas veces para nosotros de repente es algo que no lo tomamos en cuenta. Entonces, ellos, por ejemplo, desarrollan esas habilidades. Es muy interesante, ¿no? Lo que hace Messi y lo aplaudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es una persona famosa, una persona muy conocida, y eso hace de que de repente otras personas lo tomen en cuenta o motiva a que se sigan haciendo investigaciones de este tipo, ¿no? Todo lo que sea para ayudar a una persona con discapacidad auditiva o visual es muy importante desde mi punto de vista, ¿no? Porque eso hace de que las barreras poco a poco se vayan rompiendo. Nosotros tenemos que ser personas que abran los ojos a una sociedad en la cual convivimos muchos y respetar a todos, ¿no? Todos por igual, desde mi punto de vista, ¿no? Ah, ya. A ver, una pregunta. Si tú fueses ministra de Inclusión Social, ¿qué harías tú? A ver, ¿qué harías el primer día? ¿Qué harías? Wow, de verdad que sería un cargo, no sé, de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando, pues, de personas con discapacidad auditiva o visual,
sino que estamos hablando muchas veces de niños con bajos recursos económicos. Si tú vas a los asentamientos humanos, a los pueblos jóvenes, hay niños que ni siquiera tienen educación. Hay niños que muchas veces sus padres por vergüenza los tienen escondidos en su casa. Entonces eso es algo que verdaderamente es muy importante. Yo creo que el Estado debe tomar en cuenta. El Estado ahorita está trabajando mucho, me parece, para las personas de Lima, ¿no? Para el centro en sí, pero existen otras comunidades, existen otras provincias, otros distritos que también necesitan su ayuda y no debe ser ajeno a eso, ¿no? Yo creo que hay algunas áreas, ¿no? Que donde debe trabajar bastante las políticas inclusivas. Debe crearse eso, ¿no? El desarrollo e implementación de políticas inclusivas. ¿Para qué? Para que todos podamos crear nuevas políticas y promulgar, ¿no? Estas desigualdades y quebrar todas estas barreras, ¿no? Y promover mucho más la inclusión en diferentes áreas, ¿no? Que puede ser la educación, el empleo, la salud, la vivienda, ¿no? O el acceso a los servicios básicos. Ya, bueno, entonces te vamos a dar ideas también. A ver, ¿qué haremos por la educación, por la innovación, por el emprendimiento, crear fondos también para apoyar a personas con este tipo de discapacidad, poner una red de especialistas y mentores que los puedan ayudar? Yo creo que identificándolos y otra cosa más, comunicando a esta comunidad, pudiendo articular con ellos, entre ellos mismos van a encontrar otros mecanismos, así como hablas que hay la red de discapacitados que están alertas a nuevas palabras que surgen, a novedades. Yo creo que, como decía el alcalde de Curitiba, Jimmy Lerner, la comunidad sabe lo que quiere hacer. Una autoridad lo que tiene que darle son los recursos para que lo logre. Yo creo que por ahí también ayudar a toda esta comunidad de una u otra manera, porque de todas maneras es un 20-23% de la población, que inclusive debería haber un porcentaje del presupuesto participativo, un porcentaje de los PROCOMPITE, que son fondos concursables, orientados hacia esta comunidad, ¿no? Que muchas veces se perdió alguna de estas habilidades por algún accidente, por algún descuido, por algún problema. Entonces creo que por ahí podríamos también ayudar a esta comunidad, ¿no? Bueno, mi estimada Giovanna, el tiempo pasa volando. Danos un último mensaje. ¿Qué es lo que tú te gustaría en que te apoyemos, que difundamos? ¿Con quién te Eh, gustaría articular para poder desarrollar? Y no me has hablado de tu organización Retour, también háblame de Retour. sí, correcto. Mire, nosotros desde el turismo estamos implementando, estamos innovando el turismo inclusivo. ¿A qué se refiere eso? Nosotros venimos del balneario de Churín, ¿no? Un balneario termominero medicinal con aguas muy beneficiosas para la salud. Ya nosotros venimos trabajando desde el 2011 todo lo que es el turismo. Por la misma necesidad que nosotros observamos dentro de nuestra comunidad, que en este caso es Churín, vimos que llegaba mucha gente con problemas, ¿no? Problemas de reumáticos, dolores musculares, pero también llegaban personas en silla de ruedas. Y, y aunque no lo creas, Churín es un lugar que no es muy accesible, ¿no? No habían, en esa época, mira, te estoy hablando, no habían las rampas, ¿no? Habían gradas, muchas veces los hoteles no tenían un primer piso en las habitaciones, ¿no? Entonces nosotros tratamos de impulsar y de motivar a que si es un lugar turístico, es un balneario turístico, entonces mucha gente en silla de ruedas llega al balneario y tiene que tener un lugar donde hospedarse, un restaurante accesible, ¿no? Para que la persona se pueda movilizar o transitar libremente. Y poco a poco eso fue motivando mucho más con el apoyo también en este caso del Ministerio de Turismo, que se encarga a través de la red del turismo social, que ha ido capacitando, ha ido preparando a las personas a que hagan este tipo de turismo inclusivo, ¿no? Yo creo que el turismo es para todos, no solamente para las personas oyentes,
sino también para las personas sordas, personas ciegas o personas con discapacidad. ¿Y a qué se debe que nosotros hayamos tenido esta experiencia o nos haya motivado a realizar este tipo de turismo? Y es algo un poco personal, lo que te voy a contar. Lo que pasa es que mi hija tuvo un accidente cuando ella tenía 11 años. Tuvo un accidente de moto donde se rasgó el tendón de Aquiles. Ah, Entonces, era muy probable de que mi hija quede, ¿no? Con alguna discapacidad, en este caso, para caminar. ¿Por qué? Porque se había rasgado el tendón. En esa época, pues ella tenía 11, 12 añitos y verdaderamente, pues fue terrible. Estuvimos en terapias, creo que pasó más de un año en terapias. En la actualidad, mi hija ya tiene 20, 22 años y eso nos llevó a estudiar, analizar un poco más este grupo humano que era muchas veces desatendido, ¿no? Y ese fue nuestro punto de inicio para poder ayudar a personas que tienen cierta dificultad, ¿no? qué interesante. Bueno, pero háblame un poquito más de Red Tours, porque te he visto en algunos programas, qué cosa es lo que están haciendo, no solo en Churín, a nivel nacional, qué cosa es lo que proponen. Sí, ¿crees que pueda compartir pantalla para verlo en un Adelante, video? si podemos hacerlo en 4 minutos, Sí, adelante. para que lo puedan ver. A ver, un minuto. A ver, un minutito. A ver, un minuto, quiero buscarlo para poder verlo. No te preocupes. Bueno, de todas maneras, como resumen de la conversación, creo que hay una comunidad que está esperando también por mayores oportunidades. Nadie está libre de que podamos llegar a caer a esta comunidad en algún momento y no esperemos a que nos toque a nosotros para poder actuar, ¿no? Y poder a las autoridades dar mayor importancia, porque lo que necesitan son recursos y estos recursos, la misma universidad, cómo poder captar también, estamos hablando de un 23% de la población, ahí también hay un público cautivo que podrían también cursar estudios universitarios o inclusive, ¿no? Ahora lo que se está sacando de las competencias modulares, no tiene que seguir toda una carrera universitaria, pero sí puede la universidad prepararlos para algún tipo de competencias, ¿no? ¿Lista? Sí, sí, correcto. Adelante. A ver, quiero que vean este pequeño video, que no dura mucho tiempo. No sé si lo pueden ver. Sí, el sonido. Ahí, por ejemplo, estamos en Huacho, ¿no? ¿Tiene sonido? ¿Has compartido sonido? Mm, Comparte, al momento que compartes, tienes que ponerle en la parte inferior izquierda que vas a no, compartir sonido. preferible sin sonido porque son personas sordas. Ah, ya. Ah, ya, no hay problema. Sí, ahí estamos, por ejemplo, en Huacho, ¿no? En un lugar donde hacen vino, hacen pisco, y tuve la dicha de llevar a personas sordas a degustar estos ricos alimentos, este vino pisco, y ahí está interpretando, ¿no? Cuánto tiempo de cocción, ¿no? Para elaborar el vino, para elaborar el pisco, ¿sí? Y si tú te das cuenta, pues son personas que se comunican de manera normal, ¿no? Ahí, por ejemplo, está agradeciéndonos por el trabajo que le hemos dado, ¿no? Él es la otra persona sorda. Están muy felices, muy alegres de haber estado en este tour, ¿no? No pensaban que era así, nunca pensaron de que iban a conocer y a conversar de una manera, ¿no? Normal. Él, por ejemplo, es una persona sordo-ciega, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, estamos enseñándole nuestro libro de turismo, ¿no? A través del tacto, nosotros le comunicamos qué cosa es lo que él está en ese caso sintiendo, ¿no? Con los dedos. Entonces es muy interesante y él también nos explica, ¿no? Lo que está
sintiendo y en ese instante, ¿no? Su experiencia a través de nuestro libro, lo que está aprendiendo. Y ahí está leyendo, ¿no? El nombre, en este caso, del lugar. Entonces, muy aparte de que es una persona sorda, también es una persona ciega. Entonces, a través de eso trabajamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, un grupo de niños sordos que también llevamos, ¿no? Y acá tenemos también de una persona con síndrome de Down, ¿no? Leve. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ah, interesante. Lo que estoy viendo que también se transmite no solo las señas para que el otro lo mire y lo interprete, sino también señas táctiles, ¿no? Porque él te toma la mano y en la mano le hace las señas porque esta persona no puede ver. Exacto, porque es una persona sordo-ciega, ¿no? En este caso tiene dos discapacidades, la discapacidad visual, pero también tiene la discapacidad auditiva. Entonces, ¿cómo le puedes hacer un turismo a una persona sordo-ciega? A través del tacto, porque ellos tienen que aprender, muy aparte de que aprenden la lengua braille, tienen que aprender también la lengua de señas. Entonces, a través Es del tacto, diferente. nosotros le vamos a enseñar. La lengua de señas para una persona que puede ver y no escuchar es diferente a la táctil que le hacen en la mano. No, es la misma, Es la misma. Ah, ya, es ya. la misma lengua. Ajá. Ah, qué interesante. Bueno, qué bueno también, ¿no? Que sea un solo aprendizaje. Bueno, Giovanna, ha sido un gran placer tenerte en nuestro programa. Esperamos también tenerte aquí en otras ocasiones porque aquí este es un programa de propuestas y te vamos a tener al tanto también de lo que conversamos con otros invitados y poner sobre el tapete temas, por ejemplo, esto del turismo inclusivo, que inclusive también en noviembre, además yo también presido la plataforma tecnológica peruana, vamos a tener un evento en el Cusco sobre turismo, comercio internacional y tecnologías. Y ahí ver también este tema de la inclusión. Vamos a ver de incluirlo y a ver si te invitamos también a que tú participes en este equipo. ¿Ya? Muchas gracias Alberto. Yo estoy muy agradecida por darme este espacio y por haberme permitido difundir un poco lo que nosotros venimos trabajando. Cierto que es un poco difícil, ¿no? Pero cuando uno tiene corazón y cuando uno está muy involucrado en lo que hace en su trabajo, verdaderamente es muy satisfactorio ver la cara, la sonrisa de las personas que hacen un turismo convencional como lo harías tú, como lo haría yo, sin ninguna limitación, sin ninguna barrera para poder conocer y disfrutar del lugar. Y eso verdaderamente es algo muy satisfactorio, ¿no? Nosotros como empresa, como Red Tours, esa es nuestra pasión, es nuestra visión y es nuestro trabajo, hacer que ellos disfruten como lo haría cualquier persona. Muchísimas gracias. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al fin de este programa. No se olviden, todos los días sábados a las 5 de la tarde tenemos este programa de Hablemos de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta vez la grata participación de Giovanna Raico y que nos ha contado toda esta problemática de este mundo que muchas veces no lo conocemos pero está con nosotros. 23% de la población están incluidos en eso y casualmente hay que incluirlos, ¿no? En el resto de actividades. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias.